Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su canal. Mi nombre es Naila Yajaira Lozano. Vengo de la licenciatura en Pedagogía, el grupo 5601. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, el cual se llama la intervención estatal en la economía de la educación. Partiendo de esto, vamos a tener subtemas, los cuales son ingresos públicos y su relación con la educación, egresos públicos y su distribución en la educación, gasto corriente de infraestructura y gasto social. Por último, vamos a ver fuentes de financiamiento y su aplicación en las nuevas políticas educativas. Bueno, como primer concepto vamos a hablar sobre los ingresos públicos. Como todos o muchas personas saben, los ingresos públicos son aquella cantidad de dinero que forma parte de nuestra economía. Bien, los ingresos son los recursos que una persona obtiene por concepto de impuestos de derecho, productos. Esto viene de la venta de bienes y servicios. Ahora, los egresos públicos. Bien, los egresos son gastos de bienes y servicios para inversión de obras públicas. Es un dinero que el gobierno gasta para el préstamo de servicios. En la educación se destina a gastos, o más bien se distribuye a gastos corrientes. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente se va a pago de servicios personales. El presupuesto de la educación se distribuye de la siguiente manera: el 43.7% para inicial y primario, el 33.4% para nivel medio y el 21.8% para el superior. Este dinero es distribuido en los diferentes niveles para tener una mejor infraestructura y mejores servicios. Que la educación es, como sabemos, es lo más importante para todas las personas, porque es un derecho que todos tenemos. Bueno, como ya habíamos mencionado que los egresos públicos se utilizan para gastos corrientes, ahora veremos los gastos corrientes, gastos de infraestructura y gasto social. En primero, el gasto corriente. Son aquellos que realiza el Estado para su financiamiento diario. Son repetitivos y se agotan en el primer uso. Por ejemplo, uso los libros de la librería o los sueldos de los docentes, a médicos de la salud, obviamente que tiene que ser público, y esto no incrementa el patrimonio del Estado, pero aparece como una pérdida, porque obviamente este dinero se va para diferentes sectores y se utiliza y tiene un buen uso. Vaya, no se gasta nada más, porque sí, el Estado no lo puede gastar en cosas innecesarias, porque hay como que demuestra en qué se tienen que gastar estos gastos. Así que como todos sabemos, o muchas personas criticamos de que el Estado se gasta el dinero en otras cosas que no tienen nada que ver, pero no, al contrario, hay muchas cosas o mucho para la educación que se hace, pero no estamos tan cerca para poder ver ese cambio. Así que hay que ver en qué realmente gastamos el dinero para la educación, tanto el Estado como nosotros mismos. Ahora bien, gastos de infraestructura. Estos gastos abarcan las áreas de transporte, de energía y telecomunicaciones, y los sistemas de agua potable. Y los gastos de infraestructura en una escuela son muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños no tienen agua, o toman agua de la llave cuando no debería ser así. Aparte de tener, yo digo que agua para los baños, deberían de tener como que agua aparte
porque no sabemos realmente si el agua que están consumiendo no esté mal, no esté contaminado. Los salones de la escuela, más bien todo el edificio, todo lo que conforma la escuela, se basa en la infraestructura. Entonces muchas veces el Estado dona sillas nuevas, pupitres, mesas para los maestros, pizarrones. Entonces todo esto el Estado sí cumple. Lo que pasa, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros pensamos que el Estado tiene para comprar siempre infraestructura, pero no es así. De igual manera hay que saber cuidar, hay que saber educar a nuestros hijos para que cuiden, porque esa infraestructura viene para todos. Si yo tengo hijos y si eso se cuida, mis hijos lo van a utilizar. Por eso tenemos que cuidar todo lo que el Estado nos da, porque viene de nuestro dinero. Por ejemplo, si yo trabajo, yo pago impuestos y ese dinero se va para el Estado, y ese dinero es utilizado para uno mismo, porque mis hijos están en la escuela y ¿qué les dan? Sillas, mesas, agua, luz, corriente, internet. Ahorita muchas escuelas tienen lo que es el wifi y qué bueno que el Estado ha pensado en eso por lo del COVID, que hubo muchos niños no tenían internet en su casa. ¿Qué pasó con esto? Hubo mucha la educación estuvo por muy debajo. ¿Por qué? Porque no teníamos como que infraestructura en casa, porque hasta en casa tenemos, y que no podíamos hacer tareas, no sabíamos qué hacer. Entonces, para que se den cuenta que realmente es muy importante cuidar la infraestructura, tanto de la escuela, tanto en casa, como en donde vivimos, o de todo el estado. Ahora, el gasto social es todo aquello que queremos hablar sobre lo social, ¿no? El seguro social, la asistencia social, y así como el gasto público en salud y en educación. Los gastos sociales son gastos que son necesidades básicas para tener una vida digna, una vida sana, una creativa y una vida productiva. Ahora, por último, hablaremos sobre las fuentes de financiamiento y su aplicación en las nuevas políticas educativas. Bien, las fuentes de financiamiento son todas las vías de inversión que existen, desde las inversiones familiares, las públicas o privadas. Pero hablando de fuentes de financiamiento en la educación, son alternativas que ofrecen instituciones financieras para que todos aquellos alumnos puedan iniciar, puedan continuar o puedan concluir sus estudios. La educación se financia principalmente con los ingresos obtenidos mediante impuestos nacionales. Es lo que hablábamos antes, de que yo trabajador pago impuestos, ese dinero, el ISR se va al Estado, el Estado ya interviene de cierta forma para que se distribuya en diferentes sectores, y sobre todo en este sector que es la educación. Bueno, ahora hablando de las nuevas políticas educativas, esto quiere decir que son varios puntos, ¿no? En la política, la nueva, existen varias, que es fortalecer la inclusión social, la equidad educativa, la atención para la diversidad, y afianzar la articulación entre la salud y la educación, sobre todo el bienestar. Transformar sobre todo el currículo para una sociedad plural y diversa. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Todos sabemos que la economía y la educación son juntas, son importantes, porque la educación, como ya habíamos visto en temas anteriores, es muy importante para la vida.
Entonces, ahora hablando con la intervención del Estado, el Estado tiene la obligación de que esos ingresos que ellos tienen por parte del sector público, o sea, de las personas que trabajan, tienen que aportar ese dinero, y ya se sabe cuánto dinero se aporta para la educación en el ámbito desde el básico hasta el superior. Entonces, para mí es importante que como ciudadanos sepamos cómo se distribuye este dinero, o la economía en diferentes sectores, como ya habíamos mencionado, en lo social, en la infraestructura, en cómo realmente hay que saber más que nada cómo el Estado gasta o invierte. ¿Por qué? Porque la educación es una inversión. Nosotros al fin y al cabo vamos a ser beneficiados de cierta forma por todo lo que el Estado haga. Así que no hay que criticar de que el Estado no hace. ¿Por qué no? Porque el Estado se busca la manera de que todos los niños, de que todas las personas tengan una mejor infraestructura, tengan bienes y servicios, tengan agua, tengan luz en todas las partes, y en las que no, hacerlas llegar por parte de estos ingresos que vaya, los quitan, ¿no? Pero sepamos que es importante cuidar la economía, ¿no? Cuidar ese dinero que nosotros tenemos, ya sea si yo tengo para cuidar, hacerlo. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento el Estado o la educación ya no va a recibir ese dinero. No sabemos cuándo el Estado o cuándo va a llegar un presidente, aunque no creo, pero que ya no invierta tanto en la educación. Pero bueno, eso creo que nunca va a pasar. Eso sería todo y nos vemos en la próxima.